Bien, decía de que este es el grupo teórico 13. Mi nombre es José María Jácome, Matemáticas 1, y el tema en esta oportunidad es transformación de funciones. Este tema no es otra cosa más que una técnica, un método que me permite graficar o bosquejar la gráfica de una función, partiendo de funciones básicas, partiendo de las gráficas de funciones básicas que se vieron anteriormente. Es decir, que si yo tengo una función básica, yo la puedo transformar y llevarla a la forma de la función que yo ando buscando. Voy a poner un ejemplo y lo voy a poner ahí en la esquinita para que no se me olvide. Por ejemplo, si tenemos que f de x es igual a menos x cuadrado más 4x menos 5. Bien, y si yo les diría o les digo, miren, grafíquenme esa función, ¿cómo la puedo graficar? Hay varias formas. Está la forma más fácil, está otra forma, está aplicando el cálculo diferencial, etc. Por ejemplo, la podríamos graficar como haciendo una tabla de datos, ¿verdad? Lo que nos enseñaron en bachillerato. Hago una tabla de datos, x, y, le voy dando valores de x, encuentro valores de y, y luego ¿qué? Graficar. Esa sería una forma. Otra forma sería, y es la más sencilla, ¿verdad? Ustedes que son especialistas en eso, sería utilizar un programa de computadora. ¿Cuál podría ser? Podría ser el Greenplot, el Autograph, el GeoGebra, el Derive. Hay un montón de programas que grafican. Y sería la forma más fácil, ¿verdad? Meto la expresión y me da la gráfica. Pero el objetivo, vamos a ver más adelante en el curso, que necesitamos encontrar una región entre varias curvas o entre una curva y uno de los ejes. Entonces no necesito prácticamente construir la gráfica exacta, sino que hacer un bosqueo. Otra forma sería, que lo vamos a ver casi al final del curso, es aplicar el cálculo diferencial, donde vamos a ver valores máximos, mínimos, concavidad, dónde crece, dónde decrece, si es par, impar, los interceptos con los ejes, etc. Y otra forma sería, en la mayoría de los casos, usar transformación de función. Y esa lo vamos a hacer después, sí, ¿verdad? Esa transformación de funciones significa que a partir de una función, de la gráfica de una función básica, yo la puedo transformar. Es decir, la puedo desplazar a la izquierda, a la derecha, hacia arriba o hacia abajo. La puedo reflejar, la puedo estirar, encoger, como sea, para llevarla a la forma de la función que me interese. Recordemos, ¿cuáles son las gráficas de las funciones básicas? Existen un montón, ¿verdad?, de funciones básicas, pero vamos a poner las más sencillas. No voy a poner la lineal porque ya se la pueden ustedes, una línea recta. Pero, por ejemplo, puedo tener una función básica que sería una función cuadrática. Es del tipo ax cuadrado más bx más c. Por ejemplo, la más sencilla sería y igual a x cuadrado. ¿Cómo es la gráfica de esta función? Es una parábola, ¿verdad? Todas las expresiones cuadráticas me dan una parábola. Esa función que yo escribí ahí, que la vamos a verificar en otro momento,
es una parábola. Y en este caso es una parábola así, abierta hacia arriba. Ya sería una gráfica básica, de una función básica. Otra podría ser que la cúbica es del tipo ax al cubo más bx cuadrado más bx más d. Y la más sencilla, ¿cuál sería? Y igual a x al cubo. ¿Cómo es la gráfica de y igual a x al cubo? Es una S invertida, ¿verdad? Acá y acá. Podemos tener otra. Me voy a llamar raíz. Y raíz cuadrada, ¿verdad? Raíz cuadrada. Sería del tipo que, digamos, y igual a raíz de x. ¿Cómo es la gráfica de y igual a raíz de x? Es así, ¿verdad? Es decir, puedo tener otro tipo de curva básica, que sería, por ejemplo, la inversa, del tipo y igual a 1 sobre x. ¿Cómo es la gráfica de y igual a 1 sobre x? Es de este tipo, miren. ¿Sí? Podemos tener otra todavía. Ya vamos a poner las que más se utilizan, ¿verdad? Veamos la cuadrática, la total. La gráfica del valor absoluto. Que sería un ejemplo más sencillo. Y igual al valor absoluto de x, cuya gráfica es de esta forma. ¿Sí? Y así podemos tener un montón de gráficas más. Y de las funciones que hemos visto hasta ahora, también podemos tener otro tipo de gráficas básicas. Por ejemplo, vamos a ver 6 exponencial. Un exponencial que sería del tipo, por ejemplo, a la x, pero le voy a poner e a la x para que se recuerde. ¿Y cómo es la gráfica de y igual a e a la x? Es así, ¿no? Corta a la gráfica acá en 1. La gráfica también de la función logarítmica. La más sencilla, una de tantas. Por ejemplo, el logaritmo natural de x. ¿Cómo es la gráfica de y igual al logaritmo natural de x? Es así. Y tenemos también otro tipo de gráficas de funciones trascendentales, ¿verdad? Por ejemplo, las trigonométricas. Voy a poner nada más dos trigonométricas. La función, por ejemplo, seno. Ejemplo, y igual al seno de x. Y si recuerdan cómo es la gráfica de esta función, x y, seno de 0 es 0, seno del primero es 1, ¿verdad? Por acá, y sería una gráfica de este tipo. Esta es la función seno. Y voy a poner la otra, que ya la conocemos, que es la función coseno. Por ejemplo, y igual a coseno de x.
que también es una gráfica básica, una función básica, en la cual pues la gráfica es de este tipo, ¿no? Bueno, ahí les he dibujado las gráficas de las funciones básicas. Y mediante esa gráfica yo puedo graficar, valga la redundancia, otra función un poco más compleja. ¿Y cómo lo puedo hacer? Transformando esas funciones básicas. Y esas transformaciones podrían ser traslaciones o desplazamientos, ¿verdad? Horizontales y verticales. O puedo hacer reflexiones, puedo hacer estiramientos verticales, encogimiento vertical, estiramientos horizontales o compresiones, ¿verdad? Encojo cada una de ellas y llego a la función básica. Entonces vamos ahora a escribir cuáles son las diferentes transformaciones que podemos realizar. A ver cómo es que las podemos usar. Por ejemplo, ¿cuáles serían las transformaciones? Y voy a decir así, miren, si f de x es una función básica, ¿sí? Y además k es mayor que 0, donde k es una constante, un número positivo. Entonces podría tener yo desplazamientos o traslaciones horizontales y verticales. Vamos a ver, primero, traslaciones o desplazamientos, ¿verdad? Le voy a poner desplazamiento horizontal. ¿Cómo son estos desplazamientos horizontales? Fíjense que si la función f a la variable x yo le sumo un valor k o le resto un valor k, tendríamos lo siguiente. ¿Cómo es f de x menos k? Esto significa que la gráfica se desplaza a la derecha k unidades. ¿Y qué pasaría si a la variable x yo le sumo una cantidad k? Entonces se desplaza ¿a dónde? A la izquierda. K unidades. Ya voy a hacer ejemplo. Y tendría también desplazamientos verticales. ¿Cómo serían los desplazamientos verticales? Primero, ¿qué pasaría si a la función básica f de x yo le sumo una cantidad k? ¿Qué le pasa a la gráfica? La gráfica de la función se va a desplazar, se desplaza hacia arriba, ¿verdad? Hacia arriba, k unidades. ¿Y qué pasaría si a la gráfica de la función, a la función f de x, yo le resto una cantidad k? Sucede pues que la gráfica se desplaza hacia abajo, k unidades.
Estamos bien, ¿verdad? Es decir, si en la función que yo ando buscando a la variable x le sumo un número, la gráfica de la función básica que estoy tomando se desplaza a la izquierda ese número de unidades. Si yo le resto un número, a la derecha. Si yo le sumo un número, se desplaza hacia la izquierda. Si a la función le sumamos una cantidad k, significa que la gráfica se va a desplazar hacia arriba. Y si a la gráfica, a la función, le resto un número, este se va a desplazar hacia abajo cada unidad. Veamos qué sucede con esto. Vamos a poner un ejemplo. ¿Verdad? Vamos a ver después otros tipos de transformación. Por ejemplo, vamos a ver. ¿Cómo sería bien la gráfica de y igual, ¿a qué le ponemos acá? A x menos 1 al cuadrado. ¿Cómo sería la gráfica de y igual a x menos 1 al cuadrado? Primero, si observamos es una parábola. Y esa gráfica yo la puedo construir a partir de una función básica. ¿Cuál sería mi función básica? Mi función básica podría ser, ¿verdad? Y igual a x al cuadrado. ¿Cómo es la gráfica de y igual a x al cuadrado? Vimos en las gráficas básicas que puse, de las funciones básicas, que esta era una parábola abierta hacia arriba. ¿Verdad? ¿Y cómo sería la gráfica de y igual menos x más 1? Si observamos, lo que hemos hecho ahí que es a la variable x, ¿ve? Le estoy restando un cierto número. ¿Qué significa? Que esta gráfica se va a desplazar ¿hacia dónde? Hacia la derecha. ¿Cuántas unidades? Una. Y aquí es el 1. Que la gráfica se va a desplazar de esta manera. Ya tendríamos la gráfica desplazada hacia la derecha. Y si hubiera sido acá más 1, significa que esta gráfica se desplazaría 1 hacia la izquierda. Veamos esto ahora. Si yo quiero la gráfica de y igual ¿a qué le pongo? A raíz de x más 3. ¿Cómo puedo yo construir esa gráfica? Haciendo uso, lógicamente, de la gráfica de una función básica. En este caso, la función básica, ¿cuál sería? La función básica sería y igual a raíz de x. ¿Cómo es la gráfica de y igual a raíz de x? Dijimos que era así, ¿verdad? De esta forma. Pero yo no quiero eso. Yo quiero raíz de x más 3. ¿Qué significa eso? Que en mi gráfica básica la voy a transformar para obtener x. Y como observamos, a la función le estoy sumando 3. ¿Qué significa? Que esta gráfica se va a desplazar 3 unidades hacia arriba. Quiere decir que la gráfica de y igual a raíz de x más 3 va a ser una gráfica de este tipo. Todos los puntos de la gráfica van a subir 3. Quiere decir que por acá, ¿verdad? Si aquí fuera el 3, este punto sube a 3. Los demás puntos igual. Y ahí tenemos la gráfica que hemos construido, ¿verdad? Transformando la función básica, la gráfica de la función básica. ¿Y qué hubiera pasado si en vez de sumarle 3, le resto 3?
Significa que esta función básica, la gráfica, se va a desplazar ¿cuánto? 3 hacia abajo. ¿Estamos bien ahí? Pero de pronto, ¿hay alguna pregunta? ¿Estamos claros? Y si estamos claros, muchas gracias. Vamos a continuar. Vamos a ver otro tipo de transformación. Estas transformaciones, estos son desplazamientos, ¿verdad? Hemos visto desplazamiento vertical y desplazamiento vertical. Hoy vamos a ver. Voy a hablar acá de reflexión. ¿Sí? Reflexión. ¿Qué es una reflexión? Es un reflejo. Es un reflejo de la gráfica en un espejo. Por ejemplo, yo me estoy reflejando ahorita en la pantalla, ¿verdad? Y es un reflejo. Pero si yo observo, si levanto mi mano derecha, la imagen está levantando la mano izquierda. Hay una reflexión. Y podemos tener también reflexiones horizontales o verticales. Así, miren. ¿Qué pasaría en primer lugar si tengo f de qué? De menos x. Es decir, si la variable x, yo le cambio signo. Entonces, miren, esto significa que la función básica, f de x, se refleja. Se refleja respecto al eje Y. ¿Sí? Respecto al eje Y. ¿Qué pasaría si a la función yo le cambio signo? Multiplico la función por menos 1. Aquí era la x, la multiplico por menos 1. Aquí la función. ¿Qué pasaría entonces? Que la función f de x se va a reflejar, pero respecto a quién? Al eje X. Y hay otro par de reflexiones que son un poquito especiales, ¿sí? Por ejemplo, vamos a poner esta. ¿Cómo sería la gráfica de f de menos x más k? X más k. Así le voy a poner. Recuerden que k es un número, ¿sí? ¿Qué pasa ahora acá? Si a la x le sumo un número k, ¿qué le pasa a la función? Se desplaza hacia la izquierda. ¿Sí, verdad? Se desplaza hacia la izquierda. Pero aquí tengo un signo menos. Y si acá tenía el signo menos, la función se reflejaba respecto al eje Y. Pero acá no tengo x, tengo x más k. Si yo cambiara variables, ¿verdad? Ya sería la reflexión respecto a otro eje. Quiere decir que la función en este caso se va a reflejar respecto al eje que va a ser el eje o la recta a la recta, si lo voy a poner, x igual a acá. ¿Sí? X igual a acá. O sea, se desplaza a la izquierda y se refleja respecto a la recta x igual a acá. Lo mismo si tuviéramos menos x menos k, se desplaza k unidades a la derecha y se refleja respecto a esa nueva recta x igual a k. Veamos cómo son. Veamos un par de ejemplos respecto a la reflexión. Vamos a ver. ¿Qué pasa así? Ejemplo. ¿Cómo sería, miren, la gráfica de y igual
a menos raíz de x. ¿De qué partimos? Mi función básica, ¿cuál va a ser? ¿Sería qué? Raíz de x, ¿verdad? ¿Cómo es la gráfica de y igual a raíz de x? Vimos que era así. Pero si yo la x la multiplico por menos 1, ¿qué le pasa a la gráfica de la función básica? Va a sufrir una reflexión, ¿verdad? Una reflexión respecto a qué eje, al eje y. Es decir, como que el eje y fuera un espejo. Y esta gráfica la voy a ver reflejada en ese espejo. Quiere decir entonces que la gráfica de y igual a raíz de menos x, lo que hago es reflejar la gráfica respecto al eje y. Este punto pasaría del otro lado, este punto del otro lado, y tendríamos una gráfica de este. ¿Sí? Si yo tengo otra, por ejemplo, quiero la gráfica de y igual a menos, ¿qué le ponemos? Menos x cuadrado, ¿verdad? ¿Cuál sería mi gráfica básica? Mi función básica, ¿cuál sería? Lógicamente es y igual a x cuadrado. Segunda parábola. X, y sabemos que es así, ¿verdad? Es una parábola abierta hacia arriba. Pero como yo quiero la gráfica de y igual a menos x cuadrado, ¿cómo sería la gráfica ahora? ¿Cómo sería la gráfica ahora? Dijimos que si a la función yo la multiplico por menos 1, esa gráfica de la función básica se va a reflejar. Pero en este caso se refleja respecto a quién? Al eje x. Si la veo de arriba hacia abajo, pues hombre, vería esta curva hacia abajo. Es decir, como una reflexión, este punto pasa abajo, este punto pasa abajo, este igual, y llegamos a esa gráfica, a esa función. ¿Verdad? Veamos los otros casos que vimos por ahí. Veamos los otros tipos de reflexiones que dijimos que eran especiales. Por ejemplo, vamos a ver cómo sería la gráfica de y igual a raíz cuadrada de qué, hombre, de menos x más 2. ¿Cómo? Primero tengo que llevarla a la forma de alguna función básica, ¿no? Aquí no puedo decir que la x se desplaza 2 a la izquierda y se refleja respecto al eje y. No, ¿verdad? Tengo que ver toda la expresión, porque mi función básica es y igual a raíz de x. Y si se recuerda, esta es mi función básica, raíz. Pero esta la puedo modificar un poquito, ¿verdad? Esta la puedo escribir como raíz cuadrada de menos, miren, x menos 2. Hoy sí, ¿verdad? Que es el tercer caso que puse de reflexión. Esta gráfica va a estar, esta, ¿verdad? Va a estar desplazada 2 unidades a la derecha. Y va a tener una reflexión, pero no con respecto al eje y, sino que con respecto a quién? A la recta x igual a ¿cuánto? A 2. Entonces la voy a poner acá. Raíz de menos x menos 2. Se desplaza. Vamos a ver.
Voy a tomar un punto. Este punto, ¿verdad? ¿Se desplaza cuánto? 2 a la derecha. 2. Este punto sería este de acá. Pero sufre una reflexión respecto a quién? A la recta x igual a 2. O sea que la voy a voltear para acá, pero a partir de este punto. Y ahí tendríamos nosotros ese tipo de reflexión, ¿verdad? ¿Estamos bien? ¿Todavía? ¿Estamos bien? Bueno, vamos a seguir. ¿Perdón? ¿Alguna pregunta? Sí, pero yo tengo una pregunta. Dime. ¿Por qué cambió el signo? ¿Cuál signo? Ah, Es que cambió el signo. Era positivo y le puso negativo. ¿cuál positivo y le puse negativo? Ah, lo que pasa es que saqué el signo menos, miren, afuera. Paréntesis, le cambio signo a la x y le cambio signo al 2. Menos por más da menos y menos por menos da más. Para llevarlo a la forma de la transformación básica, ¿no? Que es la reflexión. ¿Estamos bien ahí? Sí, ¿Entendió? muchas gracias. Bueno, ok. ¿Qué? Ya se me olvidó que iba a hacer. Estas son, veamos ahora otras transformaciones, ¿verdad? Vamos a ver otro tipo de transformación. Y estas transformaciones pueden ser estiramientos, tanto verticales como horizontales. Estiramientos. Vamos a ver, vamos a poner estiramientos. Bueno, cuando hablo de estiramientos, puede ser estiramientos o compresión. Estiramientos y compresión. O sea que yo puedo estirar una gráfica verticalmente o comprimirla. La puedo estirar horizontalmente o comprimirla. ¿Cómo es la cosa? Vean. ¿Qué pasaría si yo tengo 2 veces f de x? Se observa lo que estoy haciendo es que la función la estoy multiplicando por 2. Y recuerden que f de x es el valor de y, ¿no? ¿Sí? ¿De qué le pasaría a la gráfica de la función básica? Se va a estirar verticalmente. ¿Sí? Entonces voy a decir que f de x se estira verticalmente en un factor que k. Aquí le puse 2, ¿verdad? Sería k. En ese caso que puse, pues la gráfica se va a estirar 2 veces. ¿Qué pasaría si a la función yo la divido entre un número k? Entonces la función f de x lo que va a pasar es que se comprime. Se comprime verticalmente en un factor k. Eso es si a la función la multiplico o la divido por un número positivo. ¿Qué pasaría si yo tuviera f de x sobre k? Es decir, la variable x la divido entre un número positivo. Lo que va a suceder acá, miren, es que f de x se estira. Aquí es al contrario. Aquí si multiplicaba, se estiraba. Si divido, se comprime. Pero acá, como es la x, si divido entre un número k, la x, entonces la función se estira horizontalmente. Horizontalmente
en un factor K. Esto que estoy hablando se encuentra en el folletito que tienen en el aula virtual. ¿Y qué pasaría si a la X yo la multiplico por un factor K? ¿Qué le pasa a la función? La función se va a comprimir. Se comprime horizontalmente en un factor K. Hasta ahorita hemos visto desplazamientos, traslaciones, ¿verdad? Horizontales, verticales, reflexiones horizontales o reflexiones verticales. Y ahora estamos con los estiramientos, que pueden ser verticales también u horizontales. Si yo multiplico la función por un número, que es mi función básica, la gráfica se va a estirar. Si yo divido la gráfica de la función, se comprime. Si yo la X la divido entre un número, se estira horizontalmente. Estas serían verticales y estas serían horizontales. Voy a tratar de dar un ejemplito de cada uno de ellos. Y estas son las diferentes transformaciones que podemos tener. Por ejemplo, vamos a ver, veamos cuál puedo poner acá. Y igual, vamos a ver, 2x al cuadrado. Está bien fácil, ¿verdad? Estoy multiplicando mi función por 2. ¿Qué le pasaría a la gráfica? Se va a hacer 2 veces más alta. ¿Cuál es mi función básica? Sería igual a ¿qué? A x cuadrado. Voy a hacer algo un poquito diferente para que lo entendamos mejor, ¿verdad? A ver acá, x, y. Voy a poner acá que es 1, acá le voy a poner que es 2, acá que es 3 y acá que es 4. 4 al cuadrado sería pues 16, ¿verdad? Aquí le vamos a poner 16, que sería 8, que sería 4, por aquí sería 1, por aquí le voy a poner 2, para que aquí tengo 1, 2, 3, 4. Estoy tratando de dibujar mi función básica. En la función básica, si equivale 1, llévale 1. Si equivale 2, llévale 4. Si equivale 3, llévale 9. Y si equivale 4, llévale 16. Y tendríamos la gráfica de mi función básica, ¿no? La gráfica de mi función básica. Ahí está. Simétrica, ¿no? Los dos lados. Pero yo quiero que la gráfica de 2x al cuadrado. ¿Cómo sería la gráfica de 9 igual a 2x cuadrado? La voy a tratar de hacer aquí mismo para, ¿cómo es que decimos? Para evitar la fatiga, ¿verdad? No la voy a hacer completa. Quiere decir entonces que si tengo la gráfica de y igual a 2x cuadrado, ¿qué le va a pasar a mi función, a la gráfica de mi función básica? ¿Se va a estirar cuánto? El doble, ¿no? Se va a estirar el doble. ¿Sí? Así ves. Si aquí x vale 1, ¿sí? El valor de x no va a cambiar. Lo que va a pasar es que si antes era 1, hoy va a ser ¿cuánto? 2. Cuando x vale 2, y era 4. Pero como estoy multiplicando por 2, el valor de x no cambia. Pero el valor de y sí, va a ser 4. Si x vale 3, y era 9. Y aquí ya me salió, ¿verdad? Y como es el doble, 9 por 2, 18. Por aquí voy a poner el 18. Es decir, que el valor de y es el que se hace el doble. Y tendría entonces, al unir los puntos, una aplicación.
que se lo va hasta 4 sería por acá, ¿no? Lo que observamos es que la gráfica se estira. ¿Sí? En el caso que tuviéramos, por ejemplo, aquí lo voy a escribir, esta sería la gráfica de y igual a 2x cuadrado. ¿Y qué pasaría si tengo yo que necesito la gráfica y igual a 1/2 de x cuadrado? En ese caso, ¿qué es lo que pasa? Ahí lo que pasa es que la gráfica se va a comprimir. ¿Cuánto? ¿En qué factor? En un factor 2. O sea que se haría la mitad en este caso. Y si hacemos lo mismo que hice antes, cuando x vale 1, en mi función básica y vale. Si x vale 1, y vale 1. Pero como la estoy comprimiendo, en vez de ser 1 va a ser 1/2. Tendría acá. Cuando x era 2, y era 4. Como la estoy comprimiendo a la mitad, en vez de 4 sería ¿cuánto? 2. Cuando x vale 3, y era 9. Como la estoy comprimiendo, pasa a 4.5. Cuando x vale 4, y era 16. Como la estoy comprimiendo a la mitad, en vez de 16 voy a poner 8. Y acá tenemos la gráfica comprimida. Y esta sería la gráfica de y igual a 1/2 de x cuadrado. Un ejemplo sencillo, ¿verdad? Son ejemplos sencillos. Veamos ahora compresiones horizontales. Compresiones horizontales. Vamos a ver. Yo tengo que y es igual a 2 veces raíz cuadrada de x. Perdón. Compresiones horizontales o estiramiento. Si yo tuviera 2x, ¿qué pasa cuando a la x la multiplico por un número? ¿Qué le pasa a la gráfica de la función básica? Se va a comprimir horizontalmente. ¿Cuánto? La mitad, en este caso. Si fuera 3, sería se comprime a 1/3. Entonces veamos qué sucede. Mi función básica es la raíz cuadrada de x. Que si recordamos, es una gráfica, vamos a ver de este tipo, así, ¿verdad? Y voy a exagerar un poco por acá, solo para cuando x vale 1, y vale 1, cuando x son números enteros, ¿verdad? Cuando x vale 4, y vale 2, porque es raíz cuadrada. Y cuando x vale, la voy a poner, ¿qué sería cuánto? Raíz de 9, 3. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar ahora? Que quiero la gráfica de y igual a raíz de 2x. Entonces, lo que dijimos era que en este caso la gráfica se comprime horizontalmente. Un factor de 2. Por ejemplo, aquí tengo 1. Voy a hacer algo. Aquí no cambiaba la x, ¿verdad? La x no cambiaba. Lo que cambiaba era el valor de y. O lo hacía el doble, o lo hacía la mitad. O lo hacía el doble, o lo hacía la mitad. Pero acá es horizontal. Aquí en las, ¿cómo se llama? Compresiones o estiramientos horizontales, el valor de y no cambia. Lo que cambia es el valor de x. Aquí tengo que cuando x vale 1 en mi función básica, y vale 1 en mi función que yo necesito, que es 2x, se comprime, ¿verdad? Horizontalmente un factor de 2. Quiere decir que si aquí es 1, por aquí sería ¿cuánto? 1/2, ¿verdad? 1/2. Y tendríamos este punto acá, el nuevo punto.
Cuando X vale 4, Y vale 2. Pero como se comprime, Ingeniero, lo bloquearon. Tiene, Ingeniero, no se escucha. El micrófono, ingeniero. Lo volvió a apagar. ¿y ahora? Hoy sí. Sí, 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 sí. Hoy sí ya. Ya. Ya se le escucha. Es que un mundo nos vigila y quizás nos están asustando por ahí, ¿verdad? Pero no. Decíamos que en estos estiramientos o compresiones horizontales, el valor de Y no cambia. Lo que cambia es el valor de X. Si X vale 1, Y vale 1. Pero como el Y no va a cambiar, lo que voy a hacer es comprimirlo en un factor de 2. Quedaría en un medio. ¿Sí? Cuando X vale 4, era 2. Como en vez de 4 lo comprimo a la mitad, en 2. Quedaría 0,1. Cuando X vale 9, es 3. Pero como lo comprimo a la mitad, quedaría 9 entre 2, 4.5. Por acá. Y tendríamos la nueva gráfica, que es una gráfica así. Se comprime a la mitad, miren. Aquí era entero, hoy a la mitad. Y esta es la gráfica de Y igual a raíz de 12. Y si quisiéramos la gráfica, vamos a hacer otra compresión. Como es la gráfica de Y igual a raíz cuadrada de X medios. Si divido la variable X entre un número K, significa que se va a estirar horizontalmente la gráfica. En este caso, un factor de 2. Si hubiera sido 3, un factor de 3. Y así sucesivamente. ¿Qué vamos a hacer acá? Recuerden que el valor de 1 va a cambiar. Si X vale 1, Y es 1. Como se va a estirar en un factor de 2, en vez de 1 sería 2. Tendríamos este punto acá. Cuando X vale 4, Y era 2. Como lo estoy estirando en un factor de 2, sería 2 por 4, 8, ¿sabes? 8, y quedaríamos, no sé, 4 aquí. Y cuando X vale 9, ya me salgo de la pizarra, ¿sí? Es 3, la función. Como este, lo voy a estirar, 9 por 2, 18, me voy a estirar por acá 18. Y sería acá el 3. Y acá tendríamos la nueva gráfica, miren, de la función transformada. Esta es la gráfica de Y igual a raíz cuadrada de X sobre 2. Y así hemos hecho, pues, en forma sencilla las diferentes transformaciones. Fíjense que esto me permite bosquejar la gráfica de una función cualquiera, haciendo estas transformaciones. Algunos compañeros lo que hacen es puntean, ¿verdad? Puntean, así. Este es el punto 1,1 original. ¿Sí? Si yo la X la multiplico por 2, se comprime. Hasta este punto para sacar lo que estaba haciendo, ¿verdad? Cuando X era 4, era 2. Como se comprime, pasa a 2 el punto. Y así sucesivamente. Si no, pues teniendo el conocimiento de las funciones básicas de la gráfica, lo puedo construir la gráfica de la mayoría de funciones. Algunas funciones que son más complejas, lógicamente no tendré una función, ¿cómo se llama?, básica. Pero estas, por ejemplo, sí, ¿verdad? Podemos tenerlas y podemos transformarlas y construir, pues, la gráfica de la función que queremos. Hoy sí. Por ejemplo, ya vamos a terminar. Ahí tenía la grafiquita esa, ¿verdad?
Y lo vamos a hacer de varias formas. Yo quiero, miren, la gráfica de esa función. Menos x cuadrado más 4x menos 5. ¿Y cómo dijimos que podíamos graficar esa función? Bueno, si lo hacemos así, ¿cómo es que decimos los dichos? Si lo hacemos a pie, haríamos una tabla, ¿verdad? Dándole valores a x, a y, pero es muy tedioso. Otro, que es la forma más práctica, para evitar la tecnología, podemos usar ¿qué? El Derive, el Winplot, el Autograph, el GeoGebra, y hay un montón de programas de computadora que te lo hacen inmediatamente. Pero como el objetivo es que tengamos los conceptos y el conocimiento para poder bosquejar las gráficas de esa función, ¿cuál sería mi función básica acá en este caso? ¿Cuál sería mi función básica? Mi función básica si observamos es una función cuadrática, lógicamente es una parábola, que mi función básica va a ser f de x igual a x cuadrado, que ya sabemos que es una gráfica de este tipo, ¿no? Una parábola directa hacia arriba. Ahora, para poder hacer transformaciones, así como está esa expresión, no lo puedo hacer, ¿no? Lo tengo que llevar a la forma de una función básica. Entonces, miren lo que voy a hacer, ¿no? Voy a sacar el signo menos y voy a poner acá por 7, le cambio signo, menos 4x más 5. Ahora voy a completar cuadrados en x, ¿sí? Va a ser menos, sería x cuadrado, menos 4x, voy a completar cuadrados en x, ¿se acuerdan cómo se hace? Divido el coeficiente de x entre 2 y lo elevo al cuadrado. 4 entre 2, 2, al cuadrado 4. Quiere decir que para completar cuadrado tengo que sumar 4 y le voy a restar 4. ¿Sí? Le sumo 4 y le resto 4. Eso quiere decir que aquí ven, ya completé cuadrado. ¿Sí? Esto sería menos x menos 2 al cuadrado y menos 4 más 5 es 1, ¿verdad? ¿Me va a decir? 4x menos 2 al cuadrado. Correcto. Ahora le voy a quitar este signo menos, lo voy a multiplicar. Y voy a tener pues que mi función va a ser menos, miren, x cuadrado, x menos 2 al cuadrado y menos por más da menos. Y esta sería la función que quiero graficar. La función que queremos graficar. Ahora lo vamos a hacer paso a paso, ¿verdad? Porque yo lo hago diferente, pero bueno. Vamos a ver. Mi función básica es esta. ¿Qué significa este menos 2? Que esa gráfica se va a desplazar 2 a la derecha. ¿Qué significa este menos 1? Que la gráfica se desplaza 1 hacia abajo. Disculpe, Sí, sí. me perdí en la parte de menos, abre corchete, x al cuadrado, menos 4x más 4, menos 4 más 5. En el siguiente paso me perdí, ¿qué hizo? Sería el cuarto. ¿Me puede explicar, por favor? Completar cuadrados en x. En el siguiente. Cuadrados en este. Ajá, ¿cómo llegó al siguiente? Eso, Porque no esto entendí. es un trinomio cuadrado perfecto. X cuadrado menos 4x más 4 es un trinomio cuadrado perfecto.
que es equivalente a x menos 2 al cuadrado. Recuerden, ¿no? Si desarrollo este cuadrático, ¿qué es igual? Cuadrado del primero menos el doble del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Menos 4 más 5, 1. Y luego lo que hice fue que este signo menos lo multipliqué y llegué a esta expresión. Ahora, ¿cómo sería la gráfica? Yo lo hago, bueno, lo voy a hacer así, ¿verdad? Pero eso es cuando uno ya tiene práctica, ¿no? El menos 2 significa que está desplazada la gráfica 2 unidades a la derecha. El menos 1, que la gráfica está desplazada hacia abajo. Y el menos acá afuera, que hay una reflexión respecto al eje X. Entonces, miren, bien fácil lo hago yo, ¿no? Así lo hago yo. Pero no me hagas caso. Como dije, voy a tomar este punto, ¿no? Este punto voy a tomar. ¿Qué le pasa a ese punto? Se desplaza 2 unidades a la derecha. Aquí es 2. Luego se desplaza 1 hacia abajo. Y como este signo menos indica que se va a reflejar respecto al eje X, miren qué bonito. Ahí tengo la gráfica ya. Así de sencillo, ¿verdad? Pero hagámosla despacito entonces. La voy a ir transformando. Esta es mi función básica. Lo que voy a hacer ahora es, miren, voy a hacer f de x menos 2 al cuadrado. F x menos 2 al cuadrado. ¿Qué significa? Que la gráfica está desplazada, ¿cuánto? 2 unidades a la derecha. Tendría la primera transformación. Luego voy a hacer ¿cuál? Esta menos 1. Voy a hacer ahora f de x igual a x menos 2 al cuadrado menos 1. Quiere decir que esta gráfica se va a desplazar 1 hacia abajo. La desplazo 1 hacia abajo. Acá. ¿Sí? Sería así, ¿verdad? Perdón. Ya me equivoqué. Porque es esta la que estoy desplazando 1 hacia abajo. Aquí sería 2. Aquí es 1. Quiere decir que la gráfica desplaza 1 hacia abajo. Y sería así. Y al final, hago la reflexión. Tendría entonces, por ejemplo, hacemos la reflexión al final. Haría que f de x, ¿cómo va a ser? A menos x menos 2 al cuadrado menos 1. ¿Cómo sería la gráfica entonces? Esta gráfica la vuelvo a transformar, ¿no? Con este signo menos significa que se refleja hacia abajo. Miren, respecto a esta recta, lleva a la menos 1. Y tendríamos la gráfica de la función que me está pidiendo. Aquí era 2, aquí era 1, aquí estaría el vértice de la parábola, y como es abierta hacia abajo, este signo menos, esta sería entonces la gráfica de la función que me están pidiendo, pero hemos utilizado la gráfica de una función básica y la he transformado. De esta manera yo puedo, ¿cómo se llama?, graficar alguna función, ¿sí? En la próxima clase vamos a hacer otros ejercicios, ¿verdad? Asumiendo, pues, que hemos entendido esto con otros tipos de funciones y vamos a hacer algunas gráficas un poquito más complejas, ¿verdad? 5, 4. Hagamos otro más.
Y lo voy a hacer rapidito, no solo para que vean para qué me sirve eso. Aquí las funciones que estamos utilizando son funciones básicas, sencillas. No hemos hecho todavía en la clase del día miércoles, vamos a utilizar otro tipo de funciones básicas, las exponenciales, las trigonométricas, qué sé yo. También, si quisiéramos graficar esta función, menos raíz de x más 2 menos 1. Vale. ¿Cuál es mi función de la gráfica básica? La de la raíz cuadrada, ¿no? ¿Sí? Mi función básica sería f de x igual a la raíz cuadrada de x. Ya sabemos que la gráfica es una gráfica de este tipo. Así. Y podríamos hacerlo paso a paso, dado que no tengo mucho tiempo ahorita, pero para que vean para qué sirve esto, ¿no? Yo lo que hago es analizo, ¿verdad? Esta es mi gráfica básica. ¿Qué pasa con este signo menos? Esta gráfica se va a desplazar uno hacia abajo, ¿sí? Uno hacia abajo. ¿Qué pasa con este 2? Esta gráfica se desplaza 2 a la izquierda. Y este signo menos, que la gráfica se voltea. Entonces, fíjense qué bonito, ¿verdad? Bueno, yo lo hago así, ya con la práctica, ¿no? Pero si no, ustedes lo pueden comprobar haciéndolo paso a paso, ¿no? ¿Sí? Vamos a ver. Esta sería mi función básica, igual a raíz de x. Lo voy a hacer así, para no confundir. ¿Qué pasaría con este más 2? Que esta gráfica se desplaza 2 a la izquierda. Esta sería la gráfica de y igual a raíz de x más 2. ¿Sí? ¿Qué pasa con el menos 1? Que esta gráfica se va a desplazar 1 Hacia abajo. Aquí le voy a poner menos 1. Y tendríamos, lo voy a exagerar para no tener problemas. Sería así, ¿verdad? Aquí, en este punto, se desplaza. Esta sería la gráfica de y igual a qué? A raíz de x más 2 menos 1. ¿Y este signo menos qué significa? Que se va a reflejar, pero se refleja respecto a esta recta, ¿verdad? Tendríamos hasta aquí, ¿verdad? Y ya llegamos a la gráfica que estamos buscando. Y igual a menos raíz de x más 2 menos 1. Lógicamente, cuando uno ya tiene práctica, dice, esta gráfica la desplazo 2 a la izquierda, se desplaza 1 hacia abajo, signo menos, el árbol. Ya quedaría de un solo centro, ¿verdad? 2 a la derecha, 1 hacia abajo, aquí estaría el punto, como se refleja, ahí. Es, ¿no? Es una forma práctica. Ya van a ver más adelante en matemáticas 2 y en matemáticas 3 que van a utilizar esto, porque a veces queremos construir una figura o encontrar una región y haciendo esto me permite a mí bosquejar la gráfica. No las tengo que hacer tan exactas, ¿verdad? Bien, esto sería la clase de este día. No sé si tienen alguna pregunta o alguna duda, jóvenes. ¿Se entendió más o menos? ¿Quedó claro? Ingeniero. Dime. Sí, dime. No, que sí me quedó claro. Vale, ok. A mí también. Ingeniero. Excelente, ingeniero. Claro. Lo explicó muy bien. Ok. Espero que Ingeniero, que les sirva. De verdad, nos veríamos el día miércoles si no hay ninguna otra pregunta. ¿Tienen yo tengo alguna? una. Sí, dime. Ay, disculpe, en serio, fíjese cuando le pregunté, hicieron bulla aquí en mi casa y no le escuché. Cuando hizo lo de, creo que es
un factoreo. Usted, si quiere, se lo puedo dictar para que me lo explique. Ay, disculpe, en serio, la molestia. Que era x al cuadrado. Ah, no, 4x. Lo que quiero es llevarla a una forma básica, que Ujú. sería una cuadrática. Que lo que hice fue, miren, este signo menos lo saqué, factor común. Y lo que hago es cambiar el signo todo. Menos 4x, lo voy a hacer más fácil, que quiere cambiar el signo también, más 5. Lo he hecho así a ver. Lo que voy a hacer ahora es cambiar, completar el cuadrado con x. Y si se recuerdan cómo se hace. El coeficiente de x lo divido entre 2. 4 entre 2, 2. Lo elevo al cuadrado, 4. Para completar el cuadrado le tengo que sumar 4 y para que no se altere le resto 4. X cuadrado más 4x más 4, ahí completé, miren que es cuadrado, para que no se altere le resto 4 más 5. Como aquí ya completé el cuadrado, esto es equivalente a decir x menos 2 al cuadrado. Y menos 4 más 5, 1. Luego multipliqué por el signo menos x menos 2 al cuadrado menos 1. Y ahí yo lo llevé para hacer las transformaciones. Se desplaza 2 a la derecha, 1 hacia abajo y reflejado respecto al eje. Hoy sí, ¿verdad? ¿Entendiste? Sí, gracias. Bueno, entonces si no hay ninguna otra pregunta, jóvenes, les agradezco mucho la atención. Nos vemos.